En México, las principales características del sistema electoral están consagradas en la Constitución. Al INE se le ha linchado desde Palacio Nacional sobre su actuación en los comicios electorales celebrados en varios estados del país, donde, por cierto, Morena ganó, pese a las acusaciones del intervencionismo de grupos criminales. Hoy nos acompaña un personaje importante en la vida académica y política del estado de Guanajuato. Él fue rector de la Universidad de Guanajuato, gobernador del estado, senador de la República y actualmente diputado federal. Él es el licenciado Juan Carlos Romero Hicks. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Para informarle al auditorio de México y los connacionales que nos siguen en la Unión Americana, la democracia en México estará en riesgo con la iniciativa que está presentando el Ejecutivo Federal. La respuesta es sí. Tenemos un presidente que lamentablemente no es un presidente demócrata. Hay que recordar que desde la elección de 2006, una de las frases emblemáticas de su campaña fue "al diablo con las instituciones". Es una persona que nunca ha reconocido que haya perdido una elección, jamás. Eso ocurrió cuando fue candidato a la gubernatura de Tabasco, cuando compitió previamente en elecciones anteriores a la presidencia de la República, y en su repertorio no está el, el ser un demócrata. Fue presidente de otro partido político, se peleó con él, se fue a otro partido político, al Partido de la Revolución Democrática, llegó a ser presidente de ese partido, se peleó con ellos, hizo su propia franquicia. Y estamos frente a una persona al que yo le llamo la nueva Trinidad, porque no es un partido político Morena. Primero, él es el dueño de la franquicia. Segundo, porque no actúa como jefe de gobierno y como jefe de Estado, sino como candidato eterno y permanente. Y tercero, porque considera que él está por encima de la ley y por encima de todas las personas y puede tomar las decisiones necesarias. La democracia en México ha tenido muchos problemas, y una de las grandes instituciones fue precisamente la creación del Instituto Federal Electoral, hace poco más de 25 años, producto de elecciones sumamente obscuras, y en la que tuvimos dos grandes cánceres, el abstencionismo y el fraude, y siguen persiguiéndonos como los grandes fantasmas. En México ha habido 7 reformas políticas importantes, y todas ellas fueron construidas con los partidos políticos. Lo que llama la atención es que tenemos un presidente que la quiere hacer de última hora para la siguiente elección presidencial. Eso no se había hecho. Segundo, se había consultado con especialistas, con organismos locales electorales, con la sociedad civil, con el propio Congreso. Tampoco lo hizo. Y tercero, cuando uno revisa la propuesta del presidente, nos llega prácticamente el último día de abril, llegó como el 27, 28 de abril a San Lázaro, después de que le dijo a los que no votaron por su arbitraria contrarreforma eléctrica y que éramos traidores a la patria, nos manda una iniciativa. Esa iniciativa es perniciosa. Y aquí sí quiero hacer una mención, porque en mi trayectoria, antes de estar en 4 boletas electorales, ganamos la gubernatura por 24 puntos porcentuales, el Senado por más de 20 puntos porcentuales y ambas diputaciones federales por más de 30 puntos porcentuales. Y en mi distrito, en el año 2018, obtuve más votos de confianza de la población que el propio presidente hoy en funciones. ¿Y por qué se creó el IFE? Porque veníamos de un régimen que no confiaba en las elecciones. Y entonces se crea el Instituto Federal Electoral, es un órgano autónomo, lo cual le incomoda, porque no le puede dar instrucciones. Y el IFE, hoy llamado Instituto Nacional Electoral, a partir de una reforma que hicimos, en la que me tocó participar en el año 2014, cuando era senador de la República, es el mejor del mundo, es el mejor del mundo, y no lo digo yo,
lo dice cualquier especialista. Y vamos a los hechos. Primero, hay un padrón con fotografía. Eso no existe en la mayor parte de los países del mundo. Segundo, hay una credencial con fotografía que sirve como una tarjeta de identidad nacional. Tercero, son los vecinos que se eligen por insaculación, es decir, por sorteo, los que nos reciben en las casillas. Y todos los partidos políticos y todos los candidatos tienen la posibilidad de tener a una persona acreditada representante. Y estos ciudadanos son los que la noche de la jornada, que abre a las 8 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde, cuentan voto por voto. Eso no existe en muchas partes del mundo. Cuarto, tenemos el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, desde el 6 de julio del 97. Algo que a veces no se menciona de mi trayectoria es que yo fui consejero del IFE, Instituto Federal Electoral, en la elección intermedia de 1997, y tuvimos la supervisión de los 15 diputados federales de mayoría que ganaron la elección por Guanajuato. Y se hablaba mucho del voto por voto, casilla por casilla. Pues ahí está. Si uno ve otros países, no podemos revisar voto por voto, casilla por casilla, sección por sección en Internet prácticamente a partir de las 8 de la noche. Y cuarto, hay un método estadístico, que es científico, que es el conteo rápido. Es una muestra estadística a partir de datos científicos que nos dan una predicción de cómo se va a resolver la elección. Eso no lo tiene Estados Unidos, no lo tiene en otros lugares, solamente por mirar a ver todo esto. Entonces tenemos un presidente que le incomoda el hecho de que él no pueda controlar todo esto. Entonces manda una iniciativa que es un despropósito. Y recientemente hay un grupo que es parte del Parlamento Europeo que hace apenas unos días esta semana acaba de emitir un pronunciamiento de personas que participan de al menos 61 países en el mundo y que son especialistas y que pues, nos han dicho que la propuesta presidencial es arbitraria, es autoritaria. Y por supuesto que nosotros no estamos a favor. Es una larga explicación para decir que tenemos un presidente autoritario, desconectado de la realidad y que quiere mandar al diablo las instituciones. Como lo está haciendo en la actualidad, él se basa mucho en las famosas consultas populares. Y en la pasada consulta que celebró para su reforma energética, a través de los medios nacionales nos enteramos que votaron mesas, bancas y hasta animalitos. No es confiable lo que hace el presidente. Está engañando a la sociedad mexicana. El presidente tiene un método que es así de manual de psicología que yo ya denuncié. Miente, provoca y se hace víctima. El tema que sea. Miente, provoca y se hace víctima. Y cuando alguien lo sorprende con algo que no le gusta, pues también tiene una forma de actuación que es de manual, porque minimiza los hechos cuando alguien le presenta la información para mostrarle que lo que está diciendo es falso, minimiza los hechos y por otro lado inventa otro rumor u otro despropósito para, para esto. Y lo que le encanta a él es polarizar a la población. Entonces nunca contesta. De hecho, hay una parte que yo sí conozco porque fui compañero de él cuando él fue jefe de gobierno y yo era gobernador de Guanajuato. No mira a los ojos. El presidente no mira a los ojos. Y cuando una persona no mira a los ojos es porque no tiene generalmente la confianza o no tiene la verdad de su lado. Y así es como él actúa. A mí me pesa mucho porque uno quisiera un jefe de gobierno y un jefe de Estado que actuara de manera congruente, que hablara con la verdad. Y prueba de ello es que pues todas las mañanas en sus ruedas de prensa, que son la mentirosa,
está documentado, en promedio en cada sesión miente 83 veces. Eso está documentado y no lo decimos nosotros de manera ligera, sino con muchísimo pesar, y así es como él se conduce. Hay otros indicadores muy importantes del INE-IFE, por ejemplo, el 70% de las elecciones donde ha intervenido el INE han tenido alternancia. Casi no ha habido litigios o tribunales que modifiquen el sentido de la elección, y todo eso está de nuestro lado. Es una gran institución, pues solamente que le estorba. Tenemos al mejor árbitro del mundo, con reglas muy razonables, que la está aplicando, y esto es como una justa deportiva, donde hay jugadores, hay un árbitro y está el público. ¿Cuándo se descompone un partido? Pues se descompone cuando los jugadores faltan a las reglas, que en este caso son los competidores, o cuando el árbitro tiene falta de ética y no actúa en consecuencia. Licenciado, nos enteramos también de que cuando se estuvo analizando lo que era la reforma energética, varios legisladores fueron amenazados eh, para que se concretara ese capricho, como muchos políticos lo han denominado. El caso concreto de Juan Carlos Romero ha sido intimidado. Jamás, no tienen de dónde hacerlo. No tengo una denuncia de corrupción en la vida, ni deshonestidad. A mí que me busquen. Eso nunca ha sido presión para nosotros, porque en política se puede escuchar y se puede dialogar todo con dos límites: principios y segundo, legalidad. Cuando uno falta a legalidad o a principios, las cosas se descomponen, y así es como nosotros hemos venido actuando. Y sí tenemos hoy, por ejemplo, un secretario de Gobernación novato, ofensivo, que descalifica a las autoridades. Y es como el caso de la militarización, que no es el tema de hoy, pero si quieren, con mucho gusto platicamos. Y yo ya reté en público al secretario de Gobernación a que venga a Guanajuato y que vea que hay 5 delitos federales que provocan la parte principal de la violencia en Guanajuato, y han hecho absolutamente casi cero. 1, delincuencia organizada. 2, narcotráfico. 3, robo a combustible y huachicol. 4, robo de autotransporte. Y 5, tráfico y portación de armas. Entonces, en una bravata, empieza a adjudicar culpas. Cuando el secretario de Gobernación sea humilde, prudente, sensible, incluyente y apegado a la legalidad, esto va a ser diferente. Y veamos cómo llegó. Llegó hace poco más de un año con las amabilidades, dejó el cargo de gobernador en Tabasco, lo cual es un insulto a su electorado. El primer mandante para un mandatario, y por eso se dice que el gobernador o el presidente es el primer mandatario, porque responde a un mandato de la población, es asumir algo. A él lo eligieron en Tabasco para la gobernatura, pero lamentablemente no ha venido cumpliendo, y aquí ya vemos las consecuencias. A mí no me llaman, me dicen que nos tienen espiados. Hay un artículo esta semana de Raimundo Riva Palacio de que aparentemente hay 24 personas que nos tienen espiados. Pues no me chupo el dedo, no nací ayer, no soy ingenuo, no tengo indicios de que así sea, y si llegase a tenerlos, inmediatamente lo vamos a denunciar. Sí, le comentaba esto porque usted es uno de los presidenciables para las próximas elecciones de México y posiblemente usted vaya a estar dentro del ojo del huracán. Nosotros hemos estado con transparencia y rendición de cuentas todo el tiempo. Hay 3 principios que nos han guiado la vida. Primero, la verdad. Segundo, la legalidad. Y tercero, la prudencia. Y es lo que le he dicho al secretario de Gobernación, que pues, por otro lado no escucha, que tiene que cuidar la verdad, la legalidad y la prudencia. Recientemente, en el tema de la militarización, que es un error y un horror estratégico, estuvo yendo a los congresos locales a hablar desde la tribuna del congreso local. Solamente hablan en la tribuna el gobernador cuando es invitado y autorizado para hacer uso de la voz, pero llegó así como a darles instrucciones,
como si México fuera una república central. México es una república democrática, federal, laica y representativa. Eso es lo que señala el texto de la Constitución. Lo conozco muy bien, es un personaje gris, fue mi compañero senador. Su paso por el Senado fue prácticamente invisible y ahora se siente con la cobertura del presidente de la República y creen que pueden ir a dar órdenes. Ese México ya no debe de existir. El gobernador no es un subordinado del presidente de la República. Los alcaldes no son subordinados de los gobernadores. El presidente donde sí tiene autoridad es cuando actúa como jefe de Estado. Ya tuve la gran responsabilidad y el honor que depositaron en mí los guanajuatenses en el año 2000, para un mandato de 2000 a 2006. Y nuestra relación con el presidente de la República era sumamente cordial, pero no era mi jefe. Tenía autoridad ética, desde luego que sí, porque tenía un conocimiento muy importante de nuestro estado, en particular porque aquí había ejercido la gubernatura anteriormente, pero estas personas no tienen oficio. Y luego nuestro presidente se enoja y cuando no tiene argumentos, de repente dice, ay, no me vengan con qué es la ley. Cuando una persona ingresa a un cargo, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y todas las leyes que de ella emanan. No es que lo va a intentar o si le gusta o le acomoda, es una obligación, porque el principio en derecho es muy específico, es el principio de la legalidad. La autoridad puede hacer solamente lo que la ley le faculta y el particular puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Entonces, en el origen de esta conversación, que mucho agradezco, estamos viendo el tema electoral. ¿Hay alguna razón de fondo urgente, escandalosa que requiera el cambio de las reglas? No. La opinión de quien habla, y es una opinión de muchas personas, habiendo sido ya consejero electoral, es que en este momento no hay condiciones para una reforma. Por lo tanto, la mejor reforma es no hacer una reforma en este momento. Muchísimas gracias por esta entrevista. Hay mucho que platicar, el tema de la militarización, lo que está pasando en Guanajuato, que se está satanizando a los cuatro vientos, cuando sabemos que todo el país está teñido de sangre. ¿Algún último mensaje para nuestro auditorio? Es el tiempo de la ciudadanía. El actor estelar de la democracia no son los partidos y no son los gobiernos, es la ciudadanía. Y es el momento de ejercer derechos y cumplir obligaciones. Tenemos un país maravilloso, con trozos del alma extraordinarios, con problemas muy graves, particularmente 4 grandes cánceres. Uno, el más sensible y el más profundo, es la quiebra del alma, los valores y las instituciones. Segundo, el crónico, el que no hemos sabido resolver, la pobreza y la desigualdad y una economía que no lo distribuye el ingreso. Y eso pasa por educación, salud, vivienda, agua, alimentación, seguridad social, apoyos a todos los sectores económicos. Tercero, el que más es, preocupa, que es la violencia acompañada con la inseguridad. Y cuarto, el que más irrita, que es la corrupción con la impunidad. Entonces tenemos que concentrarnos en la agenda. Por diferentes razones, desde hace ya bastante tiempo, no hago ni el esfuerzo de poner atención a lo que diga el presidente en sus mentirosas de la mañana. El presidente tiene un lugar en la historia, pero no se reúne con las personas. Tuve la oportunidad de ser coordinador legislativo en la Cámara de Diputados anterior. Él se reunió una vez con nosotros, en febrero de hace 2 años y medio. Una vez. Está desconectado de la realidad. Cuando tenga algo sensato que convocar y proponer, desde luego con mucho gusto lo vamos a hacer porque es una figura que ojalá asuma el cargo con dignidad. Pero como usa el púlpito para provocar, mentir, no tiene caso hacerle ya mayor atención. Comunicar es seguir escuchando. Él ya no comunica, no está escuchando. Y nosotros pues estamos en el mismo canal, en la misma frecuencia y lo padecemos. Ahora hay que buscar soluciones de futuro.
Así, licenciado. Le agradezco mucho esta entrevista. Esperemos la próxima semana, si conforme vaya avanzando la reforma electoral, si tengan también más información sobre el tema de la militarización, nos estaremos molestando. Con mucho gusto. Gracias. Saludos. Licenciado Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal del Partido Acción Nacional. Nos vemos hasta la próxima en Más Voces.